Ok. Buenas noches, hermanos. Paz del Señor. Bueno, espero que mi español funcione porque estoy un poco cansado y entonces a veces tengo problemas hablando. Si tiene una Biblia, puede abrir conmigo en Mateo 18, versículo 23 al 35. 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Necesito mis anteojos. Los viejitos ya no podemos leer muy bien. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, aquí se habla del perdón. Creo que eso es algo que es común a todos los hombres. Imagínate, a los 10 años sales de la escuela y ves a tu mejor amigo metiéndose con tu bicicleta para dañarla, para que no puedas andar en bicicleta a casa. Ya, supuestamente tu mejor amigo. Ya. Qué desilusión. Ya. Una muchacha que tiene 18 años, que se enamora por primera vez, y el hombre, el muchacho le promete bajar las estrellas y dice: bueno, yo solo tengo ojos para ti. Esa muchacha va a otra parte de la ciudad y ve ese mismo muchacho, su enamorado, abrazando y besando otra muchacha. ¿Ya? Qué desilusión, qué herida, qué cosa, ¿no? Que hay que perdonar. Y así creo que hemos experimentado muchas cosas, ¿no? Puede haber abuso en casa, el papá es alcohólico, pega, bate, ¿cómo se llama? Golpea a los hijos todo el tiempo, y los hijos tienen miedo al papá cuando él vuelva a casa, cuando vuelve a casa borracho y todo eso. Entonces, ya hay muchas heridas, muchas cosas que todos experimentamos en nuestra vida. Y aquí se habla de perdón. Entonces, vamos a ver que
donde estamos nosotros. ¿Qué es el perdón? El perdón en la Biblia no es un sentimiento, no significa que ya no sientes dolor, ya no sientes rabia, sino es una decisión. En este caso, aquí que hizo el Señor del siervo, Él lo soltó, ¿ya? Lo soltó. Es decir, Él no decía, Él tuvo misericordia de él, le perdonó sus deudas y lo soltó. Significa que no tenía un pagaré en la cabeza contra esa persona. Rompió el pagaré diciendo, bueno, tú no me debes más nada, yo no voy a tratarte de manera diferente porque me hiciste esta injusticia, porque me hiciste este mal. Es una decisión entonces, ¿ya? Y significa soltar, ya no agarras, ya no ahogas a la persona. El dolor puede seguir, o la rabia puede volver una y otra vez, pero el perdón consiste en una decisión, así como las cosas principales en la vida cristiana solo consisten en una decisión. La fe es una decisión, yo confío en Dios. El arrepentimiento es una decisión, yo cambio mi manera de pensar y actuar. El no preocuparse por el día de mañana es una decisión. Si no decido eso, entonces paso la noche preocupándome por las finanzas, por los hijos, por las cosas, ¿ya? Todo es decisión, y el perdón también es una decisión que Dios requiere de nosotros. Es una decisión de ya no reprochárselo a la otra persona. Bueno, voy a poner un ejemplo, bueno, un poco fuerte. En una iglesia una vez, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, había unos ancianos en que confiábamos realmente y teníamos visto en la Biblia algunas cosas, un amigo mío y yo, y queríamos decirle que, bueno, lo que pasa en nuestra iglesia no es según la Biblia, y queríamos hablar con ellos. Y entonces tuvimos una conversación con ellos, o ellos nos llamaron, pero lo que pasó en esa conversación fue, ellos nos hicieron callar, nos amenazaron, nos maltrataron, y esas fueron las personas en que habíamos confiado. Y éramos creyentes bastante nuevos todavía, y fue una herida muy grande, sobre todo uno que era mi líder del grupo de jóvenes en aquel entonces, y de esa reunión salimos destrozados. Y mi amigo me dijo, eso fue en una iglesia grande, bastante grande para Alemania, y mi amigo me dijo, vamos a los baños a llorar. Y entonces entramos en los baños, lloramos como locos por 20 minutos, porque realmente era una cosa más de lo que ya en aquel entonces, siendo sensibles, ya queríamos o podíamos realmente soportar. Y en ese mismo momento oramos y les perdonamos a estas 3 personas. Creo que eso fue sincero de los dos, pero durante un periodo de 1 año y medio, esa injusticia y esa absurdidad de lo que hacían volvió una y otra vez. Yo estaba tal vez, no sé, fuera de la casa haciendo alguna cosa, y entonces yo me di cuenta que ya como hacía 30 segundos que estaba teniendo rabia contra estas personas. Y así yo tuve que mantenerme firme en esa decisión, y una y otra vez decir, no, yo perdoné, yo voy a quedarme con esa decisión y ya. Y los sentimientos demoraron 1 año y medio en finalmente desaparecer, la rabia, las cosas y todo eso. Entonces, a veces la decisión puede ser sincera y eso vale delante de Dios, pero el dolor o la rabia puede volver momentáneamente, y entonces uno tiene que seguir en la decisión de perdonar. Solo para clarificar que no es una emoción el perdón, es una decisión.
Entonces vamos a entrar en esa historia aquí. Este siervo le debía a su señor 10,000 talentos. ¿Qué era un talento? Era una unidad de moneda, ¿ya? Y significaba, un talento era 6,000 denarios. Y un denario fue lo que una persona ganaba en un día. Entonces, un talento era lo que una persona ganaba en 6,000 días. 6,000 días, yo hice el cálculo, son unos 16 años y medio. Entonces, un talento era lo que una persona ganaba en 16 años y medio. Bastante tiempo, ¿ya? ¿Y cuántos talentos le debía a su señor? ¿Cuántos? 10,000 talentos, es decir, lo que se puede ganar en 16 años y medio por 10,000, es decir, lo que se puede ganar en 165,000 años. 165,000 años. Eso es lo que Jesús dice aquí. Con esto Dios claramente quiere mostrarnos que nosotros, cada uno de nosotros, tiene una deuda impagable. ¿Ya? Nadie, o ¿cuántos años va a vivir usted? 120, ¿ya? Pero 120 es nada en comparación con 165,000 años. Dios muestra aquí, Jesús dice, todos tenemos con Dios una deuda impagable. ¿Ya? Y en la cabeza podemos entender eso. En la cabeza, sí, bueno, yo he vivido para mí mismo. Antes de mi conversión, yo prácticamente edificaba mi propio reino, viví para mi propio placer y todo eso. Y aunque Dios es dueño de mi cuerpo, de mi alma, todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de Él. Sí, es una gran deuda, sí. En la cabeza lo entendemos, pero no lo sentimos muchas veces en nuestro corazón. Deberíamos experimentar ese dolor que le causamos al corazón de Dios, este infinito insulto que vivimos en nuestra propia carne, en nuestra vida, antes de nuestra conversión a Dios. Y si no lo sentimos nunca, no vemos la grandeza de nuestra culpa y la grandeza del perdón, la grandeza de la misericordia de Dios. Y es muy importante eso, porque alguien una vez dijo, si tú todavía crees que eres bueno, nunca has tenido un encuentro con Dios. Porque si tienes un encuentro con Dios, ves tu pecado, ves cuán negro tu corazón es delante de Él y cuánta dependencia tú tienes de su misericordia, de su perdón, de su compasión. Entonces, no vas a pensar nunca más que eres bueno o que hay algo bueno en ti. Como dice Pablo, no hay nada bueno en mí. Él tuvo esa experiencia, él sí entendió eso. Y creo que no lo entendió solo en la cabeza, lo entendió de corazón, sí, sintió eso. Porque si no lo sentimos, si nunca vemos la grandeza de nuestra culpa, que Dios perdonó, si nunca experimentamos este terror del Señor, la santidad de Dios, entonces la injusticia que otra persona me puede hacer a mí parece muy grande y yo me enojo y ¿cómo este puede hacerme esto? Y uno debería darle duro, así, pero si nosotros vemos la grandeza de nuestra culpa, entonces vemos que como Dios debería estar enojado y darnos duro y prácticamente realmente echarnos fuera eternamente. Y es muy importante. Entonces aquí Dios dice que tenemos una deuda inmensa, exorbitante, impagable, infinitamente grande. ¿Por qué? Porque hemos vivido para nosotros, no hemos dado a Dios el lugar en nuestro corazón y en nuestra vida que Él se merece. Y por eso tenemos esta deuda impagable.
¿Qué motivó al Señor a ser misericordioso aquí? Aquí, bueno, el siervo le ruega, bueno, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Eso es lo que dice. Bueno, él pide, no sé si pide perdón, él pide pagarlo más tarde, no pide perdón realmente. Pero el Señor es misericordioso, ¿verdad? Realmente no hay nada bueno en el siervo, sino la bondad es de Dios. Él perdona no porque nosotros seamos algo o tengamos algo, Él perdona porque Él es bueno. Él sana porque Él es bueno, Él restaura porque Él es bueno. Es toda la misericordia de Dios. Bueno, ¿y qué hace el siervo? El siervo sale libre y encuentra a su consiervo. Versículo 28, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios, ¿cuánta plata fue eso? ¿Cuánto dinero? Hemos dicho que un denario era lo que una persona ganaba en un día. Es decir, 100 denarios eran lo que una persona ganaba como en 3 meses y 10 días. Entonces, ¿eso le parece bastante plata? Yo pienso que sí. Si yo le presto a alguien lo que gano en 3 meses y 10 días y él no me lo devuelve, entonces sí, es una pérdida bastante grande. Humanamente hablando, bastante grande. Pero ¿qué es 100 denarios en comparación con lo que uno puede ganar en 165,000 años? Nada, ¿ya? Entonces, este siervo no entendió el principio de misericordia. Él prácticamente pensaba que en algún rincón de su corazón él pensaba que él podría hacer algún arreglo con el Señor y pagárselo, no sé cómo, pero porque la deuda es impagable, no se dio cuenta que es impagable. Y entonces todavía estaba en eso de pagar y compensar las cosas, y así trató a su consiervo. Págame lo que me debes. Y el Señor escuchó de eso, y ¿qué hizo? Él se enojó. Cuando nosotros no perdonamos, aunque Dios nos ha perdonado tantas cosas y tan grandes cosas, Dios se enoja. Eso dice mi Biblia. Eso hoy en día casi ya no se puede predicar, porque Dios es amor, Él perdona todo, y esto, lo otro, y así. Pero aquí mi Biblia dice que Dios se enoja. ¿Por qué? Si Dios nos perdona una deuda impagable, y si nosotros entonces no perdonamos una deuda relativamente pequeña, por más grande que sea humanamente, pero ninguna justicia entre los hombres puede comparar con la injusticia que le hicimos a Dios. Y entonces, si no perdonamos esto, es como decir, bueno, tu perdón, Señor, no vale nada. La injusticia que tal y tal persona me hizo, el dinero que me robó, cómo me insultó, cómo me ofendió, cómo me traicionó. Eso es mucho mayor que lo que yo te hice a ti, Señor. Y eso es menospreciar el perdón de Dios. Es decir, es lógico, Dios, que tú debías perdonar, porque lo que yo hice, bueno, no era tan grave. Pero lo que Él hizo, eso fue imperdonable. Y eso es un insulto a Dios. Eso es un insulto, un desprecio a la misericordia de Dios que recibimos.
Ya, es como si su misericordia fuera poca cosa, como si no valiera nada. Este siervo no entendió el concepto de la gracia. ¿Ya? El siervo dijo, te lo pagaré todo. ¿Ya? Él no entendía que su único chance, su única oportunidad era misericordia. ¿Ya? Y aplicar esa misericordia también, porque es una de dos cosas, es la ley, es decir, el que peca morirá, ¿ya? O tú cumples todas las leyes todos los tiempos, entonces en tu propia fuerza vas al cielo, que nadie jamás ha logrado ni va a lograr. ¿Ya? Pero eso es la ley, ¿ya? Tú pagas, es como tú compensas, haces algo bueno por tus pecados y puedes pagar, eso es como en el catolicismo, ¿no? Es así, pero no en la Biblia. O es misericordia, y cuando Dios extiende misericordia, Él espera de nosotros extender misericordia a los demás, si no, Él anula, Él retira el perdón, según aquí, esta parábola. Eso casi no se puede predicar hoy tampoco, ¿ya? Pero aquí dice, ¿ya? Porque él enojado, como dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Ya? El Señor le entrega a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos, claro, es el poder del diablo, de los demonios. Entonces Dios retira su perdón, nos entrega a los verdugos, a los demonios, para que puedan obrar su obra mala, su destrucción. Y él queda allí hasta que pague todo lo que debe. ¿Es posible pagar esta deuda? ¿Es posible? No es posible. Ya vimos, es impagable. ¿Ya? Nunca va a pagar eso. Él nunca va a salir de la prisión. Nunca va a salir de la amargura de los demonios que lo atormentan eternamente. ¿Ya? Dios dice que no, si no perdonamos a nuestro hermano, dice aquí, Él no nos va a perdonar. Y en Mateo 6, en el Sermón del Monte, Jesús dice, si vosotros no perdonáis a los hombres en general, más allá de los hermanos, ¿ya? Tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Y así como está escrito, tenemos que creerlo y practicarlo. No hacer rodeos y decir, bueno, hoy Dios es un poco diferente, Él es más suave o algo así. No, aquí dice, la misericordia de Dios es gratis. ¿Ya? El Señor lo perdona a base de pura misericordia. No hay nada que el siervo trae, pero Dios espera, requiere que nosotros extendamos misericordia a los que nos hirieron, los que nos hicieron mal, etc. Si no, Dios anula el perdón. Entonces, sobre esta base, el siervo nunca puede alcanzar el perdón. Él no entendió que no tiene otra oportunidad sino la misericordia, recibir misericordia y dar misericordia. Es la única opción para él, para salir del hoyo en que se encuentra. Y entonces nosotros hemos hecho eso, hemos perdonado a nuestros hermanos, hemos perdonado a los hombres. Cuando yo me convertí, me enseñaron a perdonar.
me enseñaron, por ejemplo, a perdonar a mis papás. Yo tenía una muy mala relación con mis papás, sobre todo con mi mamá. Yo era muy rebelde y mi mamá tenía sus cosas que me volvían loco. Entonces, yo decidí perdonar a mis papás y yo tomé un tiempo y ya delante de Dios y pensé en las cosas que me habían hecho y todo eso y creo que les perdoné de verdad. Y en otra enseñanza sobre el perdón en un tipo de escuela bíblica, después hubo un tiempo de ministración y entonces cada uno buscaba un rincón en la sala y pidió a Dios que que me mostrara las cosas que debía todavía perdonar, que tal vez se me habían olvidado. Y yo recuerdo ese momento, fue uno de los momentos más tremendos en mi vida. Creo que realmente el Espíritu Santo estaba ahí y me estaba mostrando cosas que, bueno, que no estaban realmente, estaban atrás en mi mente tal vez o se me habían olvidado y yo empecé a llorar por no sé cuánto tiempo, media hora, pero amargamente. Y yo expresaba perdón a profesores del pasado que me habían habían sido injustos ya varias otras personas también. Dios trajo a memoria a mis papás, pero no las cosas malas, sino las cosas buenas. De repente, yo no, en mi amargura, en mi juventud, yo no podía ver las cosas buenas que mis papás me habían hecho, y de repente yo veía las cosas buenas. Y era como una revelación, cuántas cosas buenas mis padres me habían hecho. Cuando tú tienes rencor contra alguien, tú no ves las cosas buenas que te han hecho, ¿ya? Tú ves las cosas malas, te fijas en eso, te exaltas encima de las personas en autojusticia, te endureces mucho, es muy destructivo para el propio corazón. Entonces, era una cosa maravillosa ese momento. Por ejemplo, no sé si fue en aquel entonces, pero cuando yo era de este porte, tenía como 3, 4 años, en el jardín de infancia había una educadora a quien yo no le gustaba. Yo era el llorón. Yo empecé a llorar cuando me quitaron los juguetes o alguna cosa así, era muy sensible, ¿eh? Entonces esta educadora me llamaba llorón. Viene el llorón otra vez, miren. Entonces todos los niños se reían de mí. Yo estaba ahí, no sabía qué hacer, ¿ya? Y eso es terror para un niño, ¿ya? Y entonces yo recuerdo que mi hermana tuvo que arrastrarme al jardín de infancia, porque para mí era terror ir allí. Yo no quería ir al jardín de infancia. Y entonces, en el momento de perdonar, también me vino esa educadora a la mente, y yo creo que yo le perdoné de corazón, porque por unos 2 años prácticamente, ir allí fue terror y yo la odiaba en aquel entonces. Y después por muchas décadas no la vi más. Tal vez en mi juventud, no recuerdo si la había visto en el pueblo una vez o así, pero hace unos pocos años, ya que ella vendía miel a mi papá, ella llegó a la casa y ella tocó el timbre y yo abrí la puerta y yo la vi, la reconocí. Ella no me reconoció, pero yo la reconocí. Yo tenía una paz, un amor por ella, no tenía ningún rencor, ¿ya? Y así me pasó con varias personas, que es maravilloso poder perdonar y soltar de verdad en la profundidad. Y hace poco ella murió, y cuando escuché la noticia realmente sentí dolor, porque ella seguramente murió sin Cristo.
Pero lo que quería decir es maravilloso poder soltar de verdad. Y eso es algo que Dios requiere. No podemos jugar con eso. Dios hace dependiente su misericordia de que nosotros seamos misericordiosos también. Y eso de los verdugos es una cosa muy seria también. Yo conozco varios casos donde personas donde se oró por personas y recién cuando perdonaron fueron sanados o liberados de demonios. Por ejemplo, una mujer en Estados Unidos, ya un poco mayor, ya tenía alguna enfermedad, algún tumor. Normalmente son tumores, lo que la gente, también los médicos en el mundo dicen, ¿no?, que muchos tumores son psicosomáticos, son causados por amargura, cuando la gente no perdona. Entonces ahí vemos aquí el castigo, los verdugos operando. Y entonces esa mujer tenía esos tumores. Oraron por ella, no se sanó, oraron otra vez, oraron varias veces. Finalmente alguien tuvo como una revelación de Dios. Tú no has perdonado a tu papá, algo así, o la mamá, creo que fue el papá. Entonces la llevaron a perdonar a su papá, oraron otra vez por los tumores y fui sanada. ¿Ya? Y en Argentina una vez me contaron un caso en una campaña evangelística que duró varias semanas, que había un hombre que en la presencia de Dios se manifestó como un león. Entonces se puso así sobre sus patas, así así como un león, bajo la influencia de un demonio. Y oraron por libertad, como dice la Biblia, en el nombre de Jesús, pero por varias semanas no pasaba nada. Finalmente, alguien también tuvo tuvo una palabra de conocimiento, no sé, de parte de Dios, y le preguntó, ¿tú no has perdonado a alguien? Y entonces él no había perdonado a su mamá, creo que fue, según recuerdo, por alguna cosa grave que había hecho. Entonces lo llevaron a él a perdonar también, oraron por libertad en el nombre de Jesús y el demonio se fue. Entonces eso de los verdugos es real. La Biblia, la palabra de Dios es real. Las cosas funcionan en la realidad y tenemos que creer y aplicar las cosas así como están escritos. Entonces, lo que quisiera sugerir es que tomemos un tiempo, no sé, unos 5 minutos aquí, y cada uno le pida a Dios que le muestre si hay personas, hay cosas donde no ha perdonado, y que, tomen la decisión de perdonar y de soltar, de no guardar el pagaré, de no tratar a la persona de manera diferente porque hicieron esta cosa. Pero estos 5 minutos, yo diría normalmente, si nunca han hecho eso, no son suficientes. ¿Ya? Lo más pronto posible, yo sugiero, tomen un tiempo en casa, media hora, 1 hora, tomen tal vez un papel y un bolígrafo y pídanle a Dios que les muestre cosas donde realmente todavía tienen que perdonar profundamente. Y si vienen las lágrimas, dejen fluir las lágrimas. Escriban el nombre de la persona y lo que él hizo y después expresan perdón delante de Dios. Y eso puede cambiar el corazón y puede sacar el endurecimiento. Y si una persona viene, a veces se ve en el rostro de la persona, una persona amarga,
normalmente tienen una cara un poco así, ¿ya? Y a veces no sabemos si hemos tapado la torta o si hemos perdonado superficialmente. Está bien, hermano, ya, se lo perdono, así. Pero mantenemos el rencor y pensamos una y otra vez en lo que sucedió, etc. Perdonar, eso es muy importante. Perdonar no significa que tengo que confiar en la persona, porque si la persona no es confiable, no tengo que confiar, solo que no tengo que tratarlo de manera diferente en el sentido de castigarlo con mis gestos, con mis palabras, con mi comportamiento por las cosas. Eso sería no perdonar, pero confiar es otra cosa. Si yo le presto, no sé, mi carro, digamos, a una persona 3 veces y 3 veces el carro lo devuelve dañado y no dice nada, no pide perdón, no hace nada, es por descuido, entonces yo puedo perdonarlo, pero yo le voy a decir, bueno, yo no te puedo dar el carro más, yo no puedo confiar en ti y tú eres muy irresponsable. Y entonces él me puede tal vez querer manipular diciendo, pero si tú me perdonaras, entonces me darías el carro otra vez. Entonces puedes decirle no. ¿Ya? Si tú perdonar es una cosa, ¿ya? Yo no te echo en cara eso, yo no te reclamo nada, pero ¿ya? Tú no eres confiable, entonces uno no debería darte las cosas, entregarte las cosas, porque simplemente no actúas de manera responsable con eso. Un padre una vez violó a su propia hija desde los 14 años hasta 18 años. Entonces, a los 18 años, esta muchacha se salvó, entregó su vida a Jesucristo. Entonces, el consejero le dijo, tú tienes que perdonar a tu papá. Pero él también le dijo, eso no significa que tú puedes confiar en él. Tú solo puedes confiar en él si él cambia. Si él cambia, sí, puedes confiar en él otra vez, pero si no, tú no tienes obligación en confiar en él. Perdonar y confiar son 2 cosas distintas. Así que, ¿están de acuerdo? Vamos a tomar estos 5 minutos, después yo voy a hacer una oración, pero lo importante es, si nunca lo han hecho, que tomen tiempo en su propia casa y lo más pronto posible. Si no lo hacen hoy o mañana, probablemente lo van a posponer y la cosa va a ser muy muy vaga, muy dudosa en la cabeza y nunca lo van a hacer de verdad. Es después si la palabra de Dios te ha tocado, entonces lo mejor es hacerlo lo más pronto posible. Y a veces es increíble lo que uno puede descubrir en un momento así, porque muchas veces, como ya dije, hemos pasado por alto ciertas cosas o perdonado superficialmente, y entonces cuando yo veo tal y tal persona, vienen los recuerdos y todavía tengo un rencor que no he soltado o no he soltado a la persona completamente. ¿Está bien? Vamos a tomar los 5 minutos. Bueno, entonces voy a iniciar con una oración. Vamos a tener los 5 minutos. Después voy a terminar con una oración. ¿Sí? Ok.